Hola, Dios les bendiga. Soy Viviana Vázquez. Pastor Gerson Tovar. Y hoy estamos en Sentidos Podcast. Estamos con una sinergia que hemos hecho la hermana Viviana y mi persona para que ustedes los días miércoles en el canal de YouTube de este servidor y los días viernes en el canal de mi hermana Viviana podrán ver Sentidos Podcast. Bueno, ya iniciamos el miércoles. Este miércoles pasado tuvimos un tema súper especial. Si no se lo han visto, vayan al canal del Pastor Gerson Tovar, que está muy lindo el tema. Y dice: Pastor, estoy hastiado de la iglesia. Y hoy tenemos un tema súper importante también, súper chévere. Dice: mis papás son cristianos, pero yo no quiero serlos. No quiero serlo. Pastor, lo primero que quiero dar es, para iniciar este podcast, es cómo lograron sus papás enamorarlo tanto de Dios hasta llegar al ministerio, o sea, que todo esto se haya dado. Bueno, hay una palabra clave que está en un texto de la Escritura: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La instrucción no es algo de un día, de una semana o de un mes. Así es. Es algo que es continuo, que es constante, que además es permanente. Nada de las cosas se van a lograr si no hay una constancia y no hay una permanencia. Así que en cuanto al tema de mis padres, pues yo creo que no pudiéramos nosotros decirlo de otra manera. Ellos lograron enamorarme del Señor, primero que todo porque tuvieron a bien el obedecer esa instrucción que les da la palabra del Señor y que ahora, ya como padre de familia, la aplico a mis hijos. Pastor, es que siento que, y ese versículo que diste es como una razón que los papás... Bueno, yo aún no soy mamá y no sé si voy a hacerlo, pero esto es como una instrucción que el Señor deja ahí en la Biblia para decir, bueno, esto es importante que lo tengan en cuenta, porque cuando uno se enamora, cuando los papás están enamorados de Dios, logran transmitir ese amor de Dios. Siempre hay una pregunta y es: ¿dónde está el manual de los padres? Porque algunos dicen, es que no hay un manual que nos diga que hay que hacer así, hay que hacer así, hay que hacer. Sí. Bueno, la Biblia tiene esos aspectos que nosotros no podemos pasar por alto. El problema es cuando nosotros no hacemos caso a las señales. Si vamos en una carretera y nos dicen a 100 metros abismo, pues yo creo que lo primero que hago es bajarle a la velocidad y me están advirtiendo de algo. La Biblia nos da los consejos básicos para la vida, solo que nosotros somos los que en la práctica los tenemos que llevar a la realidad. Así es, porque si no, pues se pierden, no hay nada, o sea, es pasar y recibir el golpe. Pastor, hay unas razones que yo quiero resaltar para que la gente, esto es una expresión que yo sé que muchos jóvenes dentro de la iglesia la dicen: mis papás son cristianos, pero yo no quiero estar ahí. Y lo primero, esas razones son el mal ejemplo que a veces los papás cristianos, esto se da, si usted no es de la iglesia, tranquilo que esto se da, el mal ejemplo entre la iglesia, que en la casa son unos, pero en la iglesia son otros. Es la doble cara. Y la Biblia dice que el hombre que es de doble ánimo es inconstante en todas las facetas de su vida. Así es. Y aquí viene esa parte que no nos gusta, y es lo que representa el padre de familia en la casa, lo que es en la calle y lo que es en la iglesia. Hay personas que hablan más con los de afuera y comparten menos con los de su propia casa. Son más especiales con los demás, menos con los de su propia casa. Son tan, a veces con los de la gente, son más comprensivos con la gente que a veces pueden ir a un restaurante y la persona que esté atendiéndole de pronto trae el chocolate o el líquido y se le riega. No, tranquilo, eso antes ayuda. Pero si esa misma situación sucede en la casa, ¿qué expresiones salen? ¿Y qué se dice? Así es. Y ya se convierte ahí en una persona que está dando mal ejemplo, porque claro, en lo que dice no me deja ver. O sea, lo que tú dices no me deja ver lo que haces. Así es.
Y ahí quiero agregar una frase, pastor, y es que no dejes, y es para los papás, yo no soy mamá, pero sí soy hija, y dice, no dejes que tu mala conducta le impida a tu hijo ver el amor de Dios. Claro, porque eso empaña la visión. Pues si el evangelio es eso, hablando del mal ejemplo, dice, pues yo mejor no sigo el evangelio. Sí es. Y es una excusa también para, de esa manera, ya no atender los consejos acerca que se dice de las cosas de Dios. Sí, aparte es un contraste muy mal, o sea, yo me imagino pues el papá, uno viendo el papá allá en el altar, la mamá, y inspirado, pero el hijo ve otra realidad, o sea, sí, no se está reproduciendo una imagen bonita de Dios, un reflejo bonito de Dios, sino que dice, está siendo hipócrita. Ahí hago un énfasis, y es, como pastor, me gusta a los servidores que están ahí cerca en el altar, que cuando nosotros tengamos una situación de hogar, que es preferible, mejor hacer una pausa en el servicio hasta que no se organice, no estemos a paz con nuestros seres queridos, porque, por decir algo, si mi hija está conmigo en una situación que no arreglamos y ella me escucha predicar, ella va a decir, predica muy lindo, pero aplica muy poquito. Y eso es una realidad que en este siglo nos enfrentamos muchísimo. Hay unos papás doble cara y después, ¿qué pasó con mis hijos? ¿Por qué se aburrieron de estar en Dios? Pero un reflejo que no ayudó a que ellos se enamoraran de Dios. Es como un espejo, pastor, es totalmente un espejo, donde si ellos ven reflejado el amor de Dios, si uno ve reflejado el amor de Dios en los papás, va a decir, uy, es que mi papá tiene una dificultad y mi mamá tiene una dificultad y están orando. Así es. Es que mis papás tienen esto y siempre acuden a Dios, no se enojan, no nada, simplemente acuden a Dios. Entonces eso atrae muchísimo. También otra de las razones es el evangelio imperativo, y para eso tengo algo que dice, no hagas ver la vida cristiana como una rutina, como una religión. Ahí está una de las cosas de los que nacen en un hogar cristiano, que convierten la vida cristiana en una rutina. Así es. Es como ya siempre han escuchado cantar, siempre han escuchado predicar, se volvió algo hasta monótono en su vida y ya no le encuentra gracia, no le encuentra sentido, y ve que mejor es experimentar otras cosas que vivir la vida cristiana. No, yo mejor lo vivo por mi propia vida, yo la experimento, y quieren lograr, viviendo otra vida, creen llenar lo que les hace falta. El romper la rutina tiene que empezar, eso romperlo está en cuando una persona tiene un encuentro personal con Dios. La Biblia habla Abraham, Isaac, y solo Jacob se viene a mencionar después de que Jacob tenía una experiencia, un encuentro con Dios. Así es. Pastor, y ahí en las experiencias, yo creo que a uno como niño, uno a veces va a la iglesia, yo me acuerdo cuando estaba pequeña, iba a la iglesia y yo, todos cantando, uno ve, a veces como niño ve esa atmósfera como rara, pero esa atmósfera rara va haciendo que uno se vaya envolviendo, que vaya estando en esa misma atmósfera, y cuando va creciendo diga, no, es que ir a la iglesia es chévere. De hecho, esta semana estaba hablando con alguien y hablábamos de que los niños pequeños son muy bonitos porque dicen, no, el domingo yo voy para la iglesia, o sea, ya tienen eso instaurado. Eso es un avance, porque los niños ya conocen dentro de una rutina, dentro de la rutina de la vida, dice, estos días hay culto, entonces siento que eso es un avance. Mi primo dice, no, yo no puedo jugar contigo porque voy a ir al culto, entonces siento que ahí hay un avance. Y es muy lindo cuando de los mismos niños, yo lo he contado mucho en la iglesia, que de pequeño jugaba a ser pastor con mis hermanitos y los ponía en disciplina también. Ay, Dios mío, está peligroso. Pero esas cosas de niños que uno repite es porque le gusta, porque le agrada. Y creo que uno mira, cuando usted mira esa parte del evangelio, es que es una cosa hermosa. Y eso que desde el Antiguo Testamento el culto a Dios se ve reflejado en un Isaac, que Dios le pide algo a su padre que para él en ese momento es algo nuevo. Él no se esperaba algo como eso.
bueno, yo veo todo lo del culto, lo veo, pero aquí hace falta algo, porque él ya estaba acostumbrado a eso, pero no era una vana costumbre. La Biblia habla de costumbres sanas. Hay costumbres sanas, claro, como hacerle el culto a Dios. Eso es una costumbre sana, es un buen hábito que se tiene. Isaac sabía cómo se le hacía el sacrificio a Dios, cómo se le hacía el culto a Dios, y como él ya lo sabía, le dice: Padre, pero hace falta algo, falta el cordero. Es que sin cordero no hay sacrificio. Es decir, esto es parte fundamental del culto a Dios. Pero el papá tampoco se pone a discutir con él, y yo creo que aquí viene, hermana Vivi, lo que usted mencionaba ahorita, ¿cómo hacemos para que nuestros hijos se enamoren de las cosas de Dios? Bueno, primero, vuélvale las cosas de Dios para ellos, que sea algo alcanzable. Porque es que a veces ponemos el evangelio, hermana, muy alto. Es verdad. Y ponemos un evangelio más alto del que vivimos. Muy bueno. Sí, ponemos un evangelio más alto del que vivimos. Y si esa persona ni siquiera lo está viviendo, ¿cómo quiere que sus hijos lo vivan? Así es. Es imposible que los hijos vivan un evangelio más alto que el propio padre de familia, que ni siquiera él todavía lo está viviendo. Pastor, usted que es papá ya de dos preciosos hijos. Gracias a Dios. Sí. ¿Usted cómo hace todos los días para que ellos, usted los ha visto en algún momento donde dicen, no, como que rechazan esto? ¿Qué siente un papá cuando pasa eso y cómo deben actuar? Bueno, aquí viene una parte natural que tenemos que saber todos los seres humanos. Nuestras reacciones son algo que en todas las personas no es igual, y en nuestros hijos sí que es cierto. Hay cosas que no esperamos, que como ellos toman un desacuerdo, como toman un no, porque nosotros siempre queremos es como esa parte, y lo tomo como hijo. Cuando iba a pedir un permiso, yo quería que mi papá me dijera que sí, pero cuando me encontraba con un no, ya. Pero esto sí, algo que siempre le he guardado un gran respeto a mi padre. Nunca le reviría a mi papá así no estuviera de acuerdo con la decisión que él tomara, porque yo siempre, o sea, algo que me inculcaron mis padres desde pequeño, y lo tengo aquí claro: eso, honrar a tu padre y a tu madre, es el respeto que ellos merecen, porque nosotros somos muy buenos para decir: respéteme, es que respéteme. Bueno, y porque si yo exijo respeto, ¿por qué no lo doy? Claro, así es. Yo tengo que dar respeto, y nuestros padres en ese sentido nos enseñaron ese respeto hacia ellos, hacia cuando decían no. Yo recuerdo que mi papá decía que no, y mi mamá era de pronto como la más flexible. Sí, era, pero ella decía, ya su papá dijo que no. Ya no ruegue. Solo que yo veo que ella, ¿qué hacía? Mi papá decía que no, y no decía por qué. Entonces mi mamá: no, me dijo, es que su papá está pensando en el bienestar de ustedes. Bueno, hacía como esa parte de mirar, ¿cierto? Ahora, como padre de familia, miro las reacciones de mis hijos cuando no hacen caso, que es una cosa difícil para uno. Que uno les diga, hagan esto, y uno los ve que se demoran para hacerlo. Y a veces pienso en la relación de nuestro Dios con nosotros. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros hacerle caso a Dios? ¿Cierto? Bendito. O si no, pregúntele a Jonás. Huyendo. Huyendo de los propósitos del Señor. Exacto. Y nosotros lo vivimos, nosotros con nuestro Padre Celestial. Si Dios quiere lo mejor para nosotros, y sabemos que Dios quiere lo mejor para nosotros, ¿por qué nos cuesta hacer caso? Es que nos cuesta. Es natural. Entonces, esas reacciones de nuestros hijos frente al no de algo, una decisión, no se puede, listo, no se puede. Pero, ¿qué hacer con esa actitud de ellos? Y hay una de las cosas que me gusta, que el apóstol Pablo, él llamaba hijos no porque él fuera padre de familia, sino porque Dios le permitió, en la predicación que él tenía, que esos que él se ganaba para el Señor, él se convertían en hijos de él. Y por eso es que usted ve al apóstol Pablo que aconseja a los padres: por favor, casi que les dice, le ruego, no exasperéis Así es. a vuestros hijos. Entonces, ahorita usted mencionaba el evangelio imperativo. Entonces yo digo, el evangelio no es una obligación. Así es.
El evangelio, me gusta mucho la palabra que usted utilizó, hermana David. El evangelio enamora. Sí, es total. Es que es la verdad. El evangelio enamora. Y usted por amor hace lo que sea. hace lo que sea. Sí, pastor, de hecho me acordé de una frase que hablaba con una amiga un día, y es que tenemos que ser como una forma de refugio, o sea, que la gente vea, o sea, al ser un lugar tan tranquilo que la gente quiera recurrir a eso que tenemos, y eso es la paz del Señor. No, y es que y usted encuentra todo y el todo en el Señor. Así es. Alguien me decía, pero ¿por qué, pastor, reciben esa gente que hace tanto pecado, hombre, que se porta tan mal? Y yo, precisamente, es que la iglesia es el hospital de los pecadores. Así es. La iglesia es donde las flores se ven más bonitas porque hay un jardinero que las cuida mejor. Total. La iglesia es el lugar donde la paz se encuentra de una tormenta de tu vida. Entonces uno mira que en la iglesia del Señor se encuentra todo ello, porque el reposo realmente de nuestras vidas no es un día, es el Señor. Y cuando uno lo vaya, vive en reposo todos los días. Sí, es que Dios es un lugar al cual recurrir en tiempos difíciles, tiempos de estío, en todo tiempo. Entonces, cuando un papá logra que su hijo vea eso, y me pasa a mí, yo cuando estoy triste, ¿yo qué hago? No, sí, yo no hago pataleta delante de la gente, no, yo sé a dónde ir, que hay que acudir al que realmente tiene la solución. Sí, los papás están ahí, claro, apoyando, ayudando, y son súper importantes. Una cosa que debemos resaltar aquí es que si usted es papá, esté ahí, no atosigando, pero sí preocupando. Yo me acuerdo, pastor, que uno tiene esas épocas así como cuando es adolescente, y yo un día le dije a mi papá, yo no quiero ir a la iglesia hoy, y él me dijo, bueno, quédese encerrada aquí. Entonces, cuando yo vi que todos estaban yendo, yo, ¿qué me cara haciendo aquí? Pues no. Entonces ahí yo como que, o sea, mi papá no fue, no, ¿por qué no vas a ir? Exacto, volvemos al evangelio imperativo. No hay que ser así, hay que mostrar ese amor de Dios, hay que mostrar que Dios es misericordioso, y no que, pues, que lo va a regañar a uno, lo va a castigar porque simplemente tenés una actitud que es natural, que es, no quiero. Y vivir en el evangelio no es vivir aburrido, porque para algunos el evangelio es sinónimo de aburrimiento. Lo digo por los muchachos, porque es que yo no puedo jugar, porque es que no, los espacios se respetan. Sí. Ese espacio de culto a Dios es algo que usted no lo puede cambiar por otra. Y yo creo que el Señor sabía eso, porque cuando inspiró a alguien para escribir, todo tiene su tiempo. Claro. Entonces digo, no, seguro pensó en esta situación que uno dice, no quiero ir porque tengo eso. No, todo tiene su tiempo. No, y uno mira a David decía, es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de él. O sea, ese hombre amaba estar siempre en la presencia de Dios, y se convirtió en él, con ser de que el lugar no era lo más bonito, porque el templo en ese momento no era un lugar, el templo vino a ser hermoso cuando lo construyó Salomón, pero era una tienda solamente, era una carpa hasta fea, que por fuera se veía horrible, y para algunos el concepto de que tienen frente al evangelio no es bueno, lo ven como, es más, algunos ven el evangelio inalcanzable. No, es que el evangelio es tan bueno que no es para mí, porque se creen tan malos que dicen que no es para él, o se ven tan distantes de la presencia de Dios que dicen, no, yo cuando logro llegar hasta allá, eso no es para mí, pero no han logrado entender que el evangelio es tan sencillo, que el Señor, siendo el Padre, se hizo hijo y se acerca a una mujer tan pecadora, que el Señor le dijo, oiga, has dicho la verdad, porque 5 maridos has tenido y aún el que tiene no es tu marido. Entonces el Señor le dice, has hablado con la verdad, y al Señor le gusta eso. Así es. Una de las cosas que ama el Señor es la verdad en lo íntimo. Si hay un joven que nos está viendo en este momento y está pasando por esa situación de, es que yo no quiero iglesia, yo no quiero más saber de evangelio, yo te pregunto, ¿por qué no le dices eso al Señor? Y eso me hace acordar de un adolescente que en cierta ocasión se acercó para decir, no vuelvo más a la iglesia. Y yo, ok, listo. Él pensó que yo le iba a decir, los papás lo habían mandado, y bueno, dígale al pastor. Esa historia es buenísima. Y cuando se acercó, él me dijo, sí, pastor, no quiero más, no quiero más iglesia, yo quiero otra vida. Y yo, bueno, entonces vamos a hacer algo, vamos a orar aquí en el altar, y tú te vas a despedir de Dios, y yo voy a orar por ti. Oro en tu despedida. Uy. Y cuando empezamos a orar,
solo les cuento el final. Terminó hablando en lenguas este muchacho. Y hoy, gracias a Dios, le está sirviendo al Señor en el ministerio. Yo sé que Él nos está viendo en este momento y sabe de quién estoy hablando. Y en ese momento dijo, no quiero más, no quiero saber más. Y bueno, y se echó para atrás, como se dice. Pero bueno, dígale esa verdad a Dios. Renúnciele al Señor. Dígale. Y claro, cuando él empezó como, él no empezó una oración, de esas oraciones que son sentidas. No, le dije, Señor, hay que. Y empezó a hablar así como condescendiente. Sí, así como que no, como era algo que no se quiere. Pero al final, imagínense, el mielado terminó del amor del Señor y eso lo que hace ahora es impregnar a otros de esa miel tan buena y tan pura como es del amor del Señor, que es algo que no podemos dejar de hablar. Entonces, como conclusión de ese punto, cuando digan no quiero más de Dios, renúnciele al Señor usted. Porque uno a veces, pastor, busca excusas, se excusa con la gente y dice, no, es que no quiero volver. Entonces le dices a tus líderes, no quiero volver. Claro. Le dices a tus papás, no quiero volver. Porque si el evangelio es del Señor, Él lo trajo al mundo, ¿por qué no vas y le dices al que te sostiene, al que siempre está ahí? Y lo otro es, no hay nada más ridículo que un evangélico que ha renunciado al Señor bailando. Eso es... Porque el mismo diablo se burla de él. Vean a este, no sabe ni bailar. Todo rítmico. Es verdad. Pastor, como otro punto que tengo aquí es que a veces una de las razones por las cuales los jóvenes o las personas expresan mis papás son cristianos pero yo no quiero serlo, es la de no mostrar a Dios con amor. Y en eso quiero enfatizar en que a veces ponemos a Dios o ponen a Dios los papás como castigador y no como un ser misericordioso. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a transmitir el mensaje de Dios. Yo creo que si uno va a un restaurante y el que le está sirviendo, usted puede tener una comida muy buena, pero el que lo está atendiendo le sirve de cualquier manera. Aunque usted le sepa deliciosa la comida, usted dice, qué atención tan mala, inmediatamente. Pero usted le dice, pero la comida, ¿qué tal? No, yo de la comida no tengo nada que decir. Muy bien. Deli. Pero, y resulta que ese que atiende es la imagen de ese restaurante. Muy bueno. Y aquí vamos al punto del que usted está hablando. Lo que menciona la hermana Vivi, ¿dónde inicia ese amor hacia Dios? En la casa. Y cuando yo no tengo esa buena atención a mis hijos para transmitirle, la palabra es muy buena y muy rica, deliciosa, pero cuando yo no sé transmitir ese mensaje, terminan por despreciar lo bueno para irse a comer las obras del mundo. Así es, pasa muchísimo. Esa es la triste realidad. Y mire, encuéntrese con un joven que se ha apartado de los caminos del Señor o que creció en un hogar cristiano y está en la vida mundanal y siempre la expresión es, no soy feliz, no me hallo en lo que hago, esta no es mi vida. Pero dígale, venga a la iglesia, no soy capaz. Y esto es tan triste cuando nosotros no sabemos transmitir, porque eso queda aquí arraigado. Entonces la gente ve como algo imposible de hacer. No. El evangelio es muy bueno, muy rico, pero no es para mí. No es para mí. Es muy, muy cliché esa frase. La pronunciaron mucho. Entonces el amor es una conquista. Entonces yo lo veo así. Nosotros como padres tenemos que conquistar con el amor de Dios que ellos amen a Dios. Y esa conquista no es, mire cómo hace un conquistador. Y si empezamos de los tiempos más remotos, de las historias que hemos visto en los libros, un conquistador lo que hace es que lo que lleva lo hace ver tan bueno que los demás lo quieren para él. Así es. Y en esa parte los padres de familia a veces no vemos esta situación así, nos dejamos coger ventaja, pensamos que no, escuela dominical se encarga de los niños, pero 40 minutos no te va a arreglar la vida de 24/7 que tienes con tus hijos. Es verdad.
Es verdad, y ahí en esto de estar cerca de los hijos, pastor, es muy importante, como lo decíamos ahorita, no atosigarlos, o sea, no estar ahí presionando, sino mostrar el amor. Y yo pienso en esto del amor cuando se está dando. Yo veo el amor de mis papás, es todos los días, pastor, todos los días. No es como que vaya a ser fluctuante, no, es que hay que mejorar cada día. Entonces, cuando los papás se aman, cuando demuestran amor, eso uno dice, uy, qué bien, o sea, qué bien se ve el amor de pareja. Ahora, cuando hablo del amor del Señor, muchísimo más, porque ellos buscan, son constantes. Cuando hay una constancia, uno dice, pero ¿por qué siempre van? Porque entonces es tan atractivo que logran llevarme a mí a pensar y a sentir lo que ellos sienten. Y yo creo que nosotros no podemos dejar escapar la fuente del amor es el Señor. Y si en nuestras vidas no hay amor de Dios, créame que no vamos a brindar ese amor, no vamos a dar de ese amor. Nosotros tenemos que amar a tal punto como amó el Señor al mundo. Y ahí es donde yo digo, uy, la vara el Señor nos la puso muy alta, pero yo digo, si el amor de Dios fuera solamente el ejemplo allá, no, Dios me puso el ejemplo del amor allá, y bueno, ame como yo amo, pero es que cuando el Señor dice que amemos como Él ama, es porque el amor con que Él amó lo ha derramado, para que nosotros con ese amor podamos brindarlo a nuestros hijos. Y ya orar no será como, yo no he orado, orar. Porque hay padres que les dicen, no has orado, pero ¿cómo que no has orado? Pero mira, pero es que, uy, no, pero ¿por qué eres así? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no oras? No, ¿por qué no hablas de las bondades de la oración? Así es. Porque nosotros siempre tenemos como esa mala costumbre o esa tendencia de imponer algo que es bueno, pero de manera impositiva. Y cuando la oración es así, no le sacas el mayor gusto, porque usted se ha arrodillado. y esto me hace acordar una historia que nos contó el hermano Álvaro Torres en una asamblea de pastores, que a él lo obligaban a orar. Y él decía que aunque arrodíllate, y entonces él sí se arrodillaba por obedecer, pero que él se arrodillaba y decía, pero me arrodillo, pero mi corazón se cae de pie. Entonces uno mira que no es solamente la posición, que te puedes arrodillar. Y en estos días trataba con la iglesia un tema y les decía, hay quienes oran pero no tienen comunión con Dios, y eso no tiene sentido. Si vas a orar es porque tienes comunión con Dios, si tienes amor de Dios es porque hay comunión con Dios, pero una oración por orar no tiene sentido. Pero cuando tú amas, es una delicia orar. Así es. Ay, no, yo no le he hecho al Señor que gracias por este día. Ay, no le he dado gracias a Dios por los alimentos. Ay, no le he dado gracias a Dios por la salud. Cuando uno mira esto, entonces se da cuenta que realmente tiene mucho que agradecerle a Dios. Y se siente rico el ambiente de orar. Y satisface. Sí. Ay, ¿por qué lo está haciendo? Es que para mí. Entonces viene una parte que la oración no es solo por pedir, no es solo por buscar, no es solo por llamar, sino que la oración se vuelve un deleite. Y usted cuando hace las cosas porque le gusta y porque es un deleite hacerla, no lo tienen que obligar. Usted lo hace. Así es. Es espontáneo. Hay disposición. Pastor, venimos hablando del amor. Quiero que enfaticemos un poquito en esto y me surge la pregunta de qué relación tiene el amor con la disciplina. Bueno, el apóstol Pablo, hablando de esa relación del amor y la disciplina, él menciona acerca de los que corren en el estadio, que ellos tienen una meta y es ser triunfadores. Pero para ser triunfador, aparte de amar lo que se hace, se debe tener disciplina. Y la disciplina hace que el deportista se abstenga hasta de alimentos que no son de provecho para él. En la vida espiritual, tenemos que decirlo así, hay cosas en las cuales nos afectan directamente y ya no puedo participar de las cosas de Dios y participar también de las cosas del mundo. No hay una relación. Yo creo que nosotros tenemos que separar lo que es de Dios y lo que es del mundo. Y como hay cosas que en el deporte, los deportistas ellos mismos se abstienen de cosas que les afectan.
para lo que ellos están desarrollando, y así, porque eso es una preparación, se preparan en todo, mental, física. Y yo creo que hay algo que hermana habíamos mencionado detrás de cámaras, que tanto tiene que ver la mente, ¿cierto? Que algo tenías como relacionado al sí, ahí estamos hablando de que, y ese es el tema siguiente del podcast que viene, y es que a veces los papás deben tener una mente sana para dar a luz unos hijos con mente sana. Y esa es la preparación. Entonces, amor y disciplina tiene que ver también con la mentalidad que tengo de las cosas. Cuando yo quiero vivir realmente para Dios, no tengo otra mente para otra cosa. Así es. Mi mente está capacitada solamente para agradar a Dios. Y eso lo vemos. Un joven enfocado ahí puede tener un noviazgo muy bien llevado desde que su mente esté bien plasmada en las cosas de Dios. Así es. Y en la universidad, yo me acuerdo cuando fui a entrar a la universidad, cantidades de consejos, ay no, cuántos jóvenes se han perdido, que la filosofía, que una cantidad de cosas. Y yo siempre me voy a la Biblia y yo, ¿y quién era Daniel? Daniel era un joven muy preparado y estaba en la mejor universidad que en ese tiempo existía, que era Babilonia, y se preparó con toda esta gente. Pero ¿qué dijo él? Se propuso en su corazón no contaminarse. Ahora vemos otro, Moisés también es otro ejemplo de que estuvo en la mejor universidad, que era la potencia mundial en ese entonces, que era Egipto. Y aún así, usted no ve a Moisés, sino que decidió en la edad ya adulta tomar la decisión, estar con el pueblo del Señor, que gozar de los deleites temporales del mundo. Imagínense qué determinación tenía Moisés. Pastor, para cerrar esto, y no sé si quiera mencionar algo más, pero siento que cuando los papás muestran el legado de amor dentro del hogar, el legado de amor, porque Jesús es amor. Uno empieza a leer el Nuevo Testamento y es puro amor, es un derroche de amor. Entonces creo que ese derroche de amor logra impregnar un corazón y decir, no, es que yo quiero tener una vida bien. Y para eso, amar al Señor es de las mejores opciones que hay. Y cuando usted habla del fruto del Espíritu, no de los frutos, sino del fruto del Espíritu, todas esas ramas que nacen es del amor. Entonces el amor produce gozo, el amor produce paz, el amor produce paciencia, el amor produce bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo esto nace desde el amor. Es decir, que si una persona ama de verdad, tiene el amor de Dios, tendrá la capacidad de vivir enamorado de Dios. Y como cantamos en el coro, yo quiero enamorarme más. Yo creo que eso es la parte central de lo que estamos diciendo. Si tú eres un joven y sientes que no estás realmente enamorado de las cosas de Dios, te va a fatigar la vida cristiana. Te va a fatigar la vida cristiana. Pero si tú tienes el amor de Dios, siempre tendrás en el Señor descanso. Así es, así es. Y a los papás, recuerden que deben mostrar ese amor, y lo digo como un deber porque hace parte de sus vidas. Claro. O sea, viven en eso. Y el Evangelio es amor. El Evangelio es amor. Es tener la dicha que no se encuentra en otra cosa. Vea, cuando usted ama de verdad, usted le encuentra provechoso todo lo que sencillamente, porque el Evangelio es sencillo, pero aunque el Evangelio es sencillo, si tú no amas, se te va a hacer difícil. El Evangelio es tan atractivo, pastor, que a veces uno está en cualquier lugar y la gente lee. Eso que nos pasa a todos, dice usted, ¿qué tiene? ¿Cierto? Usted genera como paz. Yo me acuerdo que un día en el colegio, en esas épocas, que ya bastante tiempo, no mentiras, cuando estaba allá, a una compañera la pasaron a mi lado y me decía, uy, desde que yo estoy cerca de usted, yo me siento como más tranquila, como que soy más aplicada. Entonces siento que obviamente uno no es, porque uno, pues sin el Señor sería lo peor, pero cuando el Señor está en uno, logra que eso atractivo que es Dios, que es estar en paz, la gente diga, yo quiero de eso. Entonces, para ir cerrando, los papás muestren a sus hijos el legado que es Jesús, que es amor. Tenemos mucho que aprender del Señor, pero una de las cosas, papá, yo le digo como papá que soy también, algo que en oración se lo digo, Señor, enséñame a amar como tú amas.
Ahí la clave. Repertorio para mi oración también. Bueno, pastor, muchas gracias de nuevo, gracias por este espacio. Espero a ustedes les esté gustando todo este contenido. Recuerden que si quieren algún tema que quieran que tratemos, lo pueden poner aquí en los comentarios y los vamos a tener en cuenta. Dios les bendiga y recuerden que el miércoles pasado tuvimos un podcast muy especial. Si se están viendo ese, váyanse a ver el otro rapidito que también está muy bueno. Dios les bendiga.